diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. Doctor, bienvenido a la sala virtual de Isagenix en Colombia y en México. Gracias, Joana. Pues sí, mira, gracias a Colombia, México, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Este tema es punto medular de la compañía, es decir, el punto medular de la compañía se versa en proteínas. Y no están equivocados en lo más mínimo. Fíjate que todas las corrientes científicas actuales, te puedo decir que en los últimos 5 a 7 años, 10 probablemente como máximo, todo va apuntando a que estábamos cometiendo un grave error. Estábamos promoviendo a la gente el consumo de cantidades por arriba del 50% de hidratos de carbono, es decir, azúcares en sus diferentes versiones. Así ya sea fructosa, sea sacarosa, sea glucosa, sea miel de maíz, jarabe de maíz, etc. Es decir, todo esto, esa pirámide nutrimental que nos estuvieron promoviendo por muchos años, en donde nos decían que teníamos que consumir 55% carbohidratos, probablemente un 25 a 30% de proteína y solamente un 15% de grasa. Pues fíjate que con la pena estábamos en un grave error, y esto tiene que ver con codificaciones filogenéticas de la evolución del ser humano. Hoy sabemos que el consumo de proteínas, fíjate muy bien, un consumo adecuado de proteínas de alto poder biológico, un consumo adecuado de ácidos grasos insaturados, sobre todo marcados más hacia el omega 3 y no tanto hacia el omega 6, es la actualidad, y bajar fuertemente el consumo de carbohidratos. Te voy a comentar un dato. Si hablamos de nuestros antepasados, es decir, hace 2 millones de años, 1 millón de años, no sé, en la era paleolítica, el consumo de carbohidratos era solamente de un 5%. El resto, es decir, el 95%, estaba en una mezcla de proteínas y grasas. Y si hablamos de las grasas, consumían mucha grasa saturada, pero también una grasa insaturada marcada. Proporción 1:1. Omega 3, una porción. Omega 6, una porción. Hoy, en la actualidad, el consumo de carbohidratos exagerado, 24 a 26 cucharadas per cápita diarias, al menos en México. Consumo de ácidos grasos insaturados, omega 3 y 6, desfasados. 10 porciones de omega 6 contra una porción de omega 3. Cuando lo que los científicos entendidos en química promueven que debe de ser una proporción probablemente 3:1, 6, 3. No sé si me expliqué. O sea, 3 porciones de omega 6 o una porción de omega 3. Lo ideal sería 1:1, 1:1. El consumo de proteínas es parte fundamental de nuestra vida, señores. Les he dicho, las proteínas tienen una amplia gama de funciones en nuestro cuerpo. Tienen que ver con, evidentemente, el tejido magro, expresado, pues, obviamente, por su principal actor, que es el músculo. Pero también proteínas como la colágena, la elastina, proteínas que tienen y intervienen en la coagulación, receptores de membrana, hormonas de origen proteico, etc. Es decir, el 75% del protoplasma es proteico. En el caso de IsaPro, es una versión de una proteína pura, con prácticamente nada de hidratos de carbono. No tiene, grasas tampoco, pero carbohidratos trae totales, pues 1%, es decir, 2 gramos. O sea, no trae nada. Para darle una versión altamente proteica.
Aquí no quiero que se me anden confundiendo. El shake también es proteína. Tiene 16 gramos de proteína contra 18 gramos de proteína que tiene el Isopro. Esto es muy individual. Podemos jugar con ambos, tanto con el shake como con el Isopro. Siempre la duda es, doctor, ¿el Isopro está diseñado única y exclusivamente para la gente que practica algún tipo de deporte? O llámese levantamiento de pesas, ciclismo, trote, lo que tú quieras. No necesariamente. Evidentemente, un deportista demanda mayor desgaste muscular. No es igual que un sedentario. Una persona que corre un 5K, un 10K, un 15K, somete a los músculos a estrés. Si haces pesas, tu músculo está sometido a estrés, porque lo estás demandando. Y entonces existen micro lesiones post ejercicio que tienen que ser reparadas. Esos miofilamentos tronados tienen que ser reparados a partir de las cadenas que componen a las proteínas. Les he dicho, una proteína es una molécula grandota, o se llama macronutriente. Macro es grande, nutriente, pues evidentemente lo que significa, compuesto por ladrillitos. Y esos ladrillitos se llaman aminoácidos. Ahí viene un punto que quiero que subrayen. La gama de aminoácidos, esta cadena de 21 aminoácidos, tienen 9 aminoácidos que tú y yo, es decir, nuestro cuerpo, no puede formar. Es por eso que se le llaman aminoácidos esenciales. No los tenemos que comer, tienen que venir de afuera hacia adentro. Nuestro cuerpo no puede formar un aminoácido esencial, como tampoco puede formar, por ponerte un dato, una vitamina. No puede formar una vitamina porque si así fuera, le dejaríamos de llamar vitamina. Por eso, la vitamina D no es vitamina. En todo caso, sería una hormona, pero no es vitamina. Pero ya se le quedó el título. Bueno, la cadena de aminoácidos esenciales, que son 9 aminoácidos, quiero resaltar, franco, este detalle. La proteína con la que cuenta Isagenix, la manufactura de la misma, está compuesta por todos y cada uno de los aminoácidos esenciales. Es por eso que le damos un valor agregado a esta proteína y decimos que es una proteína de un alto poder biológico. Es decir, nuestro cuerpo acepta esta proteína y la utiliza para reparar. ¿Ok? Bueno, son 21, no son 20. Aquí está mal. El adulto humano, ok. Vamos a ver. Aquí tienen en pantalla, del lado izquierdo, que es lo que quiero que con eso se queden, ¿eh? Estos aminoácidos esenciales, que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tú puedes encontrar, por ejemplo, si yo te hablo del triptófano, o el triptófano, es un aminoácido esencial fundamental en el sistema nervioso central. De hecho, una alimentación rica en triptófano hace que tú y yo andemos más tranquilos desde el punto de vista emocional. Funciona como un antidepresivo natural, ¿eh? De hecho, se usó en la Unión Americana por muchos años, porque se tiene que ver con la síntesis de un neurotransmisor, conocido por muchos. El nombre técnico de este neurotransmisor se llama 5-hidroxitriptamina, conocido como serotonina. Tú sabes que si la serotonina nos baja, nos aumenta el hambre, pero nos aumenta el hambre de carbohidratos, no de proteínas ni de grasas. Se nos apetece mucho el azúcar porque la serotonina está baja. Hay algunos elementos que la bajan. Por ejemplo, la serotonina puede tener un pico descendente en la tarde, entre 3 y 6 de la tarde. Y es por eso, y más si está nublado, fíjate muy bien. Si está nublado, lluvioso, frío, y es esa hora del día, es factible que hagas un pico descendente
Y es por eso que se nos apetece la merienda. Todo tiene que ver, señores, todo tiene que ver. Nuestro cuerpo no funciona a lo menso. Todo tiene que ver con química. El que tú y yo estemos despiertos, que cognitivamente estemos alertas, que tengamos frío, calor, angustia, todo tiene que ver con química. Y así, estos aminoácidos esenciales, por ejemplo, fíjate muy bien, 3 de ellos fundamentales en la síntesis de músculo. La gente que sabe en el tema de las pesas, que está enterado, que está leído, han oído hablar de aminoácidos que se llaman aminoácidos ramificados, que es la leucina, la isoleucina y la valina. Si ustedes se fijan, están en esta gama de aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos van genial para reparar el tejido magro. Ese tejido magro representado por la masa muscular, que lo he dicho repetidamente. Acuérdate que a partir de los 25 años, si somos sedentarios, comenzamos a perder constantemente tejido magro. De tal manera que cuando cumplimos 70, hemos perdido probablemente más de un 25% del tejido magro. Y esto nos ocasiona una expresión clínica: pérdida de masa muscular. Se volvió espaldilla lo que fue nalguilla. Se te van las pompis, los chamorros, la espalda, el bíceps, el tríceps, los pectorales. Entonces, envejeciste. Y esto es un ciclo vicioso, porque si tú y yo perdemos músculo, pues evidentemente nos movemos menos. Al moverte menos, pierdes más músculo y te haces más rígido. Y esto ocasiona un envejecimiento acelerado. Por eso hay una máxima que dice: camina el doble y come la mitad. Recientemente, creo que fue Alemania, publican un estudio soportado por más de 40 estudios pequeños, en donde demuestran que el sedentarismo, el nomás estar sentado, típica función de los, no sé, secretarias, ejecutivos, gente que trabaja en gobierno, que están en una oficina 8 horas del día, sometidos aparte a estrés. Esta condición por sí sola es promotora de algunas enfermedades, no solamente enfermedades que tú y yo conocemos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares como infarto al miocardio o hipertensión arterial o angina de pecho, sino también apoplejías y también algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el de endometrio se sabe que puede incrementarse su incidencia en más de entre 20 y 25% en gente sedentaria. También hablamos del cáncer de pulmón, también hablamos del cáncer de ovario, de colon. Entonces, el sedentarismo es causal de enfermedad. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Aquí viene un dato. Tenemos que tener una balanza en nuestros alimentos. Ningún macronutriente es malo. Ninguno. La naturaleza los hizo y por algo será. Yo inicié diciendo que la balanza se fue mucho hacia el azúcar con una pérdida de proteínas de alto poder biológico. Entonces, cuidado. Cuando Isagenis manufactura esta proteína, la saca de suero de leche de vacas que viven en un campo llamado pristino, es decir, limpio. Estas vacas que realmente ahí sí les ponemos la etiqueta de vacas contentas, porque nunca han recibido antibióticos ni hormonas, de tal manera que su leche pues es muy pura. Y no solo eso, son ordeñadas bajo ritmos circadianos para que la vaquita no sufra estrés. Y la proteína sin desnaturalizar, procesada en frío, para que conserve todos sus nutrientes. Recomendación de proteína por kilo de peso. Ok. Esto es una pregunta constante. ¿Cuánta proteína debo de tomar? La respuesta es muy variada porque depende del caso, Depende del caso, de tu condición de edad, depende de tu actividad deportiva,
depende de tu función digestiva, también depende de tu función renal. De tal manera que no podemos decir que todo el mundo somos iguales. Sin embargo, en términos generales, aquí tienen una tabla donde se pueden dar idea de más o menos cuánta proteína consumir por kilo de peso. Una persona adulto, no deportista, te puedes ir hasta 1 gramo diario, a gusto y es padre. Si haces ejercicios de resistencia, en donde metes sobre todo ligas, pesas o ejercicio con tu propio peso, como lagartijas, sentadillas, te puedes ir hasta 1.5 gramos. Al igual que los deportistas como los ciclistas, los maratonistas, los deportistas de levantamiento de pesas tienen que dar más aporte proteico por el desgaste que tienen en sus músculos. Te puedes ir hasta 2, inclusive hasta 2.5 gramos por kilo de peso. Obviamente que estamos hablando de casos así como que muy aislados. Deportista elite. Para no hacerte bolas, tú eres una mujer que pesa 60 kilos, dices, ok, yo puedo andar consumiendo 60 gramos de proteína al día. No toda esa proteína la vas a adquirir de los suplementos Isagenix, no. Es los suplementos Isagenix marcados por el Shake y por el IsaPro, te insisto, a IsaPro con 18 gramos, ahí ya contaste 18, después vienen 16 del Shake, pues nomás súmale, más el pescado, el pollo, los quesos, el huevo, la carne de res y las proteínas de origen vegetal, como son las semillas, como es la almendra, la nuez, el cacahuate, etc. De tal manera que juntando todo eso, si tú pesas 60, 70 kilos, pues tu consumo va a ser entre 60 y 70 gramos. Pero si aparte haces pesas, pues le aumentas la proporción a ese ingreso proteico. Por eso hoy ha cambiado la historia, señores. Lo he dicho en congresos. El cuerpo actual es high definition. El cuerpo de hace 40 años, un concurso de Miss Universo de belleza, de hace 30, 40 años, el prototipo del cuerpo de la mujer era distinto al actual. Hoy es más atlético, hoy es más definido, antes era más redondo, hoy hay menos porcentaje de grasa, antes había más, y aquí hay que tener también precaución, porque hay un grupo de gente que se pasa de tueste. Les recuerdo que la grasa corporal no es un tejido. Actualmente, la grasa corporal se considera órgano, es decir, es un conjunto de tejidos con diferentes funciones, con una célula endocrina, de hecho, que tiene que ver con sistema endocrino y parácrino y autócrino, es decir, tiene muchas funciones esta célula que cuando yo recuerdo que estudiaba medicina y me tocó ser instructor, de hecho, de histología, pues decíamos que la célula adiposa, es decir, el adipocito, era una célula polimorfa, es decir, de muchas formas, con una vacuola de grasa dentro del citosol, del citoplasma, el cual estaba rechazado a la periferia, y el núcleo de la célula estaba rechazado a la periferia. Tú le veías al microscopio, y veías una célula con muy poquito citoplasma, núcleo rechazado como si fuera un anillo, para que me entiendas. De hecho, decíamos que la célula tenía forma de anillo de sello, como anillo de graduación, en donde la piedra en este caso es el núcleo, y todo el hueco del anillo ocupado por una vacuola de grasa. Imagínate una gota de aceite, que se estima que tenemos aproximadamente 0,5 microgramos de grasa almacenada en cada célula, en forma de triglicérido. Al tú juntar todas estas células y verlas macroscópicamente, es decir, verlas así como que hubiéramos abierto en canal a un pelao, la ves amarilla. La intensidad del amarillo de este tejido adiposo, es decir, de la lonja, para que me entiendas, depende de los carotenoides que hayas tomado, es decir, parte de la vitamina A. Ok. Aquí tiene una tabla de requerimientos. Yo les digo una cosa. Cuando estamos hablando de niños,
yo les pido de favor que vayan de la mano con su pediatra. Él es el responsable de la salud de su niño. Él es el que finalmente puede autorizar el uso o el no uso. Y si autoriza el uso, él podrá determinar la cantidad. No se metan en camisa once varas ni le peguen al internista o al pediatra. El que sea, qué rico, pero el que no sea, mejor pregúntele a su médico y así vas a andar muy a gusto con todos tus asociados. Y no solo eso, sino que además te vas a ver muy profesional, muy profesional. Mi labor es decirles y sensibilizarlos. Es muy necesario el consumo de proteína. Consúmanla, porque este dato va a hacer que tú preserves un sistema inmunológico, por aquello de las inmunoglobulinas, adecuado. Que tengas lipoproteínas en forma adecuadas. Acuérdate que las lipoproteínas son las que de alguna manera transportan lípidos, como entre otros el colesterol. ¿Ok? Si nos baja mucho el colesterol, también estamos mal. Por eso el colesterol se le han puesto etiquetas muy equivocadas. Lo han satanizado, cuando no es el caso. El colesterol es parte fundamental de la vida. Es parte fundamental del sistema nervioso central y de las membranas celulares. Si yo te bajo el colesterol por abajo de 135, vas a comenzar a sufrir, entre otras cosas, para generar hormonas, como las hormonas sexuales, como la testosterona y los estrógenos. Es por eso que esta corriente nueva te marca: vamos a comer buena proteína, vamos a comer buenas grasas como los ácidos grasos esenciales, que esto es una corriente mundial. Los países más avanzados del mundo están adicionando todos sus alimentos con ácidos grasos insaturados, sus aceites, y estamos bajando, ojo, el consumo de aceites vegetales hidrogenados, malos para la salud. Te recuerdo que las proteínas, entre otras cosas, también tienen que ver. Una enzima es una proteína, para que me entiendas. Una enzima está compuesta por cadenas de aminoácidos, pero más cortitos. Por ejemplo, una cadena pequeña de aminoácidos de 15 o menos se llama oligopéptido, entre 15 y 30 se llama polipéptido y arriba de ahí ya se llama proteína. ¿Ok? El ISAPRO es 18 gramos de proteína pura. Yo te puedo decir cómo usar el ISAPRO. Y aparte tiene lactasa, enzima que tiene que ver con la digestión de la lactosa. Una manera que yo recomiendo el ISAPRO es, si tú haces ejercicio, adiciona tu shake con ISAPRO. Si tú eres una persona un tanto delgada, que batallas para generar buenos muslos, buenas pompis, buenos bíceps, tienes que adicionar un poco más a tu shake, que entra como un alimento, adicionarle e incrementarle este valor proteico, adicionándole un scoop de ISAPRO, y te va a ir muy padre. Cuando me preguntan en qué mejor momento del día se deben de tomar las proteínas, depende. Te comento un dato. Harvard publica un dato que dice: si tú tienes índice de masa corporal igual o mayor a 30, es decir, ya entras en diagnóstico de obesidad, un índice de masa o de Kedlet de 30 hacia arriba ya se llama obesidad, y hay obesidad grado 1, grado 2 y mórbida. Bueno, si tú tienes este índice de masa, te recomiendan los científicos actuales, te lo recomiendo yo en mi experiencia clínica, iniciar tu día con proteína y no con carbohidratos. Por ejemplo, si tú lo inicias con un shake, metes muy poco carbohidrato y bastante proteína, tu cuerpo se va a activar metabólicamente hacia la utilización de grasa como fuente de energía. En cambio, si arrancas tu día con un cereal multicolores, leche altísima en lactosa, y luego aparte le pones fruta, o sea, fructuosa, por el amor de Dios,
es una bomba de azúcar. Esto, a la larga, te somete a estrés al páncreas. Comienza primero el páncreas a producir más insulina. Te recuerdo, la insulina es una hormona que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Es la responsable de meter el azúcar a la célula. Pero, por otro lado, la insulina me evita que yo queme grasa. Entonces, la insulina es antilipolítica, antidestructora de grasa. Lipo significa grasa y lisis por destrucción de. A mayor insulina, mayor obesidad. A mayor obesidad, mayor detrimento del sistema nervioso central. Otro estudio. Índice de masa corporal de 30 o más, envejecimiento cerebral y envejecimiento clínico, de hecho, de 16 años arriba de tu edad cronológica. Es decir, un envejecimiento biológico, 16 años arriba de la edad que tienes. Si tienes sobrepeso, por ejemplo, índice de masa de 25 a 29.9, eso le llamamos sobrepeso, tu envejecimiento se acelera aproximadamente en 8 años. Si no tienes sobrepeso y estás normal de atleta, el peor escenario es que tu edad biológica corresponde a tu edad cronológica. Y en el mejor escenario estás de 4 a 6 años por abajo. Les recuerdo que el envejecimiento que nos debe de interesar no es el cronológico. No. Los años cumplidos nada tienen que ver con el envejecimiento biológico. El envejecimiento biológico se gesta y se inicia en condiciones normales a los 25 años. Hay enfermedades congénitas raras, como la progeria, en donde hay niños que envejecen muy rápido. Para que vean que hay datos clínicos totalmente aterrizados y están publicados. No son producto de mi imaginación. Por eso les digo lo que les digo, que hoy debemos de cambiar nuestros paradigmas nutrimentales. Y cuidado con el azúcar, señores. Así como le ponen una calaverita al gas o le ponen calavera al tabaco, póngansela al azúcar. Ese es el responsable, entre otras cosas, de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, no es veneno. Ojo, no le agarre. No, hablo de extremos. Estoy diciendo alto consumo de azúcar refinado y bajo Estamos experimentando una interrupción del sonido, creo que es para todos. Regálenme un par de minutos para verificar qué está ocurriendo, gracias. ¿Me escuchas, Joana? Ya, doctor, ya lo estamos escuchando de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, no sé hasta dónde se quedaron, espero que no estaba hablando como menso, pero bueno. Conclusión. Quiero que tomen en cuenta algunos datos. Ingresa en proteína diario a tu cuerpo para que tu sistema inmunológico, tu tejido magro, tu colágena, tu elastina, tus inmunoglobulinas, tu coagulación sanguínea esté alimentada en óptimas condiciones. De ser posible, la proteína tiene que estar, de ser posible, haz ejercicio. ¿Cuánto? 30 minutos diarios. ¿Cuántos días? 5. ¿A cuánto equivale por semana? 150 minutos. ¿Ok? Si haces bicicleta, bueno, 150 kilómetros a la semana. Eso es en condiciones normales. Si me está escuchando un atleta, va a decir, no hombre, ese es mi entrenamiento de un día normal. No, claro, yo hablo de condiciones generales. Aquí tienen en pantalla Isashake del lado izquierdo, Isapro del lado derecho. Ambas proteínas del mismo origen.
¿Cuál es la diferencia? El ISAPRO es prácticamente pura proteína y el shake trae hidratos de carbono, enzimas, ninguna de los dos trae esta proteína de trigo que se llama gluten. Sí, es gluten free. Puedes jugar con el shake. Si tú y yo hacemos ejercicio, yo te puedo decir que al shake agrega el ISAPRO. ¿Cuándo? Al terminar tu rutina. Te va muy bien también cenártelo, fíjate. Porque cuando tú ingresas proteínas en la noche y luego te vas a dormir, se liberan hormonas, sobre todo una de ellas. Bueno, dos. Se libera hormona de crecimiento y también la testosterona. Y estas van directamente proporcional a reparar tejido magro y a mantener y o incrementar tu masa muscular. Siempre que tengas actividad, come proteínas. Y si no la tienes, bueno, ponlo en tu agenda que lo vas a hacer. Pero mientras son peras o manzanas, de todos modos la puedes tomar sin ningún problema. Y cuando ustedes encuentren algún asociado con alguna enfermedad determinada, llámese la que se llame, por favor, acudan con su médico. Él es el responsable. Él es el que tiene la autoridad en la salud para determinar si sí o no. Yo estoy a sus órdenes, pero cuando me toca estar a distancia, pues bueno, no sería muy ético de mi parte, a falta de un expediente clínico, está recomendado. Pero sin embargo, en condiciones normales, que es el grueso de la población, donde el grueso de la población tiene una función digestiva y renal normal, coman buena proteína, coman menos azúcar y adiciónate por favor en tu dieta con alimentos ricos en ácidos grasos insaturados. Por ejemplo, yo te puedo decir, un pescado tiene grasa insaturada tipo 3, 100% y 0% de omega 6. Un aceite de maíz, por ejemplo, tiene 70% de omega 6 contra un 30% de omega 3. La linaza tiene ese 54% de 6 contra 40 y tantos de 3, por ponerte un caso. Entonces consuman pescado. Consuman omega 3. El lisagénis es buenísimo porque viene de anchoas y tiene los dos ácidos grasos fundamentales, el DHA y el EPA. Tú metes buena proteína, ISAPRO, ISACHET, omega 3, entre otras cosas que ya practicaremos, ya estaremos en Colombia dando un tour de entrenamiento, cosa que lo agradezco y aparte me encanta porque ya extraño a Colombia, los quiero ver. Entonces, ahí podemos extendernos un poco más. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Preguntas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Como siempre me gusta hacer como una pequeña recapitulación de lo que usted nos ha compartido la noche de hoy, pues finalmente el mensaje que queríamos transmitir a todas las personas que se conectaron esta noche. Sin duda la proteína fundamental para nuestro cuerpo, como bien lo decía el doctor, el protoplasma celular, es decir, prácticamente todo nuestro cuerpo está elaborado a base de proteína. Es importante que nosotros le ofrezcamos a nuestro cuerpo todas las fuentes de proteína de un alto poder biológico. ¿Qué significa esto? Que contienen todos los aminoácidos esenciales particularmente que nuestro cuerpo necesita. Doctor, una de las preguntas más comunes que tienen las personas cuando hacen uso de nuestra proteína es, ¿qué diferencia hay entre una proteína animal y una proteína vegetal? Bueno, que las proteínas de origen animal, como el suero de leche, las carnes, los pollos, los pescados, se consideran proteínas completas, es decir, proteínas con 9 aminoácidos. Y las vegetales se llaman proteínas incompletas. Por eso... Muy bien. Continúe, sí, doctor. No, por eso te digo que cuando comes vegetales, pues tienes que variarlos para que tú puedas encontrar algún tipo de aminoácidos en el vegetal y en el otro encuentras los otros y entonces ya le das un valor amplio. Y en cambio, si tú tomas un suero de leche, encuentras a todos los aminoácidos esenciales. Bueno, me encanta mucho que usted resalte sobre este punto, doctor, porque la idea tampoco es quedarnos únicamente con nuestros
con nuestros batidos o con nuestra marca Isagenix que tanto amamos, pero es importante que nosotros promovamos también un mensaje de alimentación balanceada, variada, equilibrada y por supuesto atractiva. Entonces muy seguramente vamos a querer complementar nuestra alimentación diaria con otro tipo de proteínas que usted anteriormente nos resaltó. Doctor, para las personas, el objetivo un poco de este webinar era tratar de que las personas también salieran un poco de ese mensaje que tenemos de una proteína únicamente elaborada para deportistas y darnos cuenta que esta proteína lo que está haciendo es ayudarnos a complementar el requerimiento personal de cada uno de nosotros. Así que definitivamente no solamente estamos en trabajo de construcción de masa magra, sino de cumplir con nuestros requerimientos básicos. Ya tenemos una base que es nuestro IsaShake con 16 gramos de proteína y nuestro IsaPro se puede convertir en esa proteína adicional que algunos de nosotros probablemente queremos colocarle a nuestra alimentación diaria. ¿Qué ocurre, doctor, con una persona que consume mucho IsaPro pero no hace ejercicio? Nada, porque la cantidad, es decir, no le hace daño. No le hace daño, al contrario. De hecho, si tú metes pura carga proteica, el estímulo de liberación de insulina es francamente nulo. Sí se da, pero muy nulo, porque estás metiendo casi nada de azúcar. O sea, la pregunta es, doctor, ¿me puedo cenar una IsaPro y cómo me iría? Muy bien, punto. Oiga, ¿me puede hacer daño? No. En la mañana yo recomendaría una combinación con un poquito más. Por ejemplo, el shake entra muy bien porque trae tantitos carbohidratos. Entonces, recuérdate que el carbohidrato tampoco es veneno, aunque nos la hemos bañado en su consumo y se traduce como que es veneno, porque sí es, créamelo, más de lo que piensan. Hay ahorita 2 bestsellers en Estados Unidos marcando muy mal a los hidratos de carbono, pero me refiero en exceso, Joana, en exceso. Si tú en la mañana metes proteína con carbohidrato, como es el caso del shake, va muy bien. Y tú lo que vas de decir, Isagenix es una empresa de suplementación, no de intercambio. Es decir, ya no como comida nomás, no, es tu comidita balanceada, es decir, tus pescados, tus aves, tu huevo, res, cerdo, semillas, vegetales, no sé, espárrago, espinaca, acelga, arúgula, alcachofa, ajo, whatever. Y aparte, tu suplemento proteico de IsaShake o IsaPro. Y te va a ver muy bien. Te vas a dar cuenta que al corto plazo tu estado de salud se va a ir a las nubes. Te vas a enfermar menos, vas a tener mayor actividad física. En Estados Unidos le llaman workout and recovery. Andas muy activo y te recuperas muy rápido. Muy bien, doctor. Quisiera hacerle una pregunta que surge mucho y obviamente surge en relación a las personas que están buscando apoyar la construcción de masa magra con una alimentación de suplementación como Isagenix. Para estas personas que sabemos que les cuesta tanto trabajo construir la masa magra, porque quienes lo hacen saben que cuesta mucho y toma mucho tiempo, ¿es realmente recomendable hacer días cleanse teniendo en cuenta que muchas veces se pierde un poco de peso, por así decirlo, en días cleanse? Estamos teniendo un poco de restricción calórica, entonces las personas tienen esa inquietud de estoy tratando de construir masa magra, ¿debería yo hacer un día cleanse? No pasa nada, Joana. No pasa nada. En 48 horas de cleanse no vas a perder importante tejido magro. Es decir, si el atleta, el hombre que hacemos, los que hacemos pesas, a mí me gusta hacer pesas también. Tengo años, no se nota, pero bueno. No, sí se nota, nomás que nunca me han visto. Un día me tomo un video para que vean. Lo voy a hacer. No, y dices tú, entonces, en ese tipo de gente de gimnasio, yo tengo años de convivir en muchos gimnasios, hay muchos paradigmas, muchas falsas creencias, tabúes. No pasa nada. El detox de un día o de 2 días, Joana, no va a promover que si tú ganaste una determinada masa muscular,
por 2 días que no metas proteína, en este caso a tu cuerpo, bueno, no vas a perder lo ganado, en lo más mínimo. Necesitaríamos muchos más días para que no se mortifique nadie. Al contrario, fíjate que le vas a dar mayor calidad a tu masa muscular. Se va a ver más definida, Joana. Porque recuérdate que la definición de la masa muscular es un trinomio. Primero, que tengas masa muscular incrementada en volumen, o si no, ¿qué? Pues ¿qué de dónde si no tienes? 2, que tengas muy poca retención de líquidos, que estés un tanto con un porcentaje de agua subcutánea menor, porque si tienes edematizado ahí la grasita, pues no se te va a hacer, no, visualmente no se van a ver los músculos, pues están tapados con una cobija. Y tercero, pues que tengas un porcentaje de grasa atlético para que entonces esos 3 datos concluyan en que digas tú, a sus órdenes, ahí sí hay definición de masa muscular. Muy bien. Doctor, como siempre, a pesar de que nosotros tenemos algunas recomendaciones de uso de nuestro producto, tanto en la etiqueta como en la guía del sistema, pues definitivamente el consumo varía de acuerdo al objetivo que las personas tienen. ¿Qué recomendaciones de uso podemos hacer para diferentes objetivos? Pongamos el objetivo de una persona que está tratando de controlar de repente su peso, que está tratando de tener un peso saludable. Hablemos del objetivo de una persona que quiere construir masa magra o que quiere ayudar a su cuerpo a definirse un poco más. ¿Cómo debemos tomar el ISAPRO en ese tipo de situaciones, de escenarios? Joana, ya lo comenté, mi amor. Mira, esto es muy individual. No sería ético decir así, va para todo el mundo lo mismo, pero mira, alguien que someta su cuerpo a ejercicio necesita proteína a mayor dosis que un sedentario, la respuesta es sí. ¿Cuántos gramos por kilo de peso? Ya lo comenté, te puedes ir a un promedio, 1.5. Un fisiculturista se puede ir hasta 2 o hasta 2.5. Ahora, alguien oficinista, alguien que su vida laboral es estar sentado en un escritorio y si acaso caminar en el estacionamiento rumbo al carro y camino cuando voy al súper, pues bueno, puede consumir, si consumiera 2 gramos de proteína está padre, pero con 1 gramo tiene por kilo de peso. Te digo, la proteína se optimiza mucho en el post ejercicio, se optimiza mucho en la noche, porque te vas a ir a dormir y va a hacer sinergia con un factor que se llama, por sus siglas en inglés, IGF-1 o Insulin Growth Factor. Es el factor similar a la insulina, que es un metabolito de la hormona de crecimiento. Y este tiene que ver con síntesis proteica. Muy bien. En un atleta, cuando le interesa mucho el incremento de su tejido magro, para ellos es fundamental que las proteínas estén ricas en algunos aminoácidos. Ya lo comenté. Por ejemplo, la leucina, la isoleucina, la valina, la L-glutamina, estos 4 aminoácidos son fundamentales en la síntesis proteica. Si te hablo nada más de la glutamina, ¿interviene en síntesis proteica? Sí. Es decir, promueve un balance nitrogenado positivo, es decir, crecimiento de tejido magro. Pero no solo eso, la L-glutamina ayuda en disipar los efectos negativos de una hormona que también se segrega en el ejercicio, que en este caso actúa como antiinflamatoria. Se llama cortisona o hidrocortisona o cortisol. La L-glutamina interviene en este dato de bajar esos niveles. Y dicho sea de paso, el Ionix también. ¿Qué más? Muy bien, doctor. Bueno, por aquí me hacen una observación que a mí me llama muchísimo la atención y la quiero compartir con nuestra audiencia porque me parece interesante. Tenemos a un asociado que nos dice que se ha mencionado un poco a la ligera la calidad de la proteína en cuanto a si es animal o vegetal.
y que de repente cuando mezclamos la proteína vegetal junto con alimentos como leguminosas y cereales, podemos obtener una proteína muy completa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alfredo, muchísimas gracias por traer este punto. Hemos tratado de señalarlo con el doctor anteriormente, tratando de mencionarle a la gente que es muy importante un equilibrio en la dieta. Es muy importante que las personas sigan consumiendo una alimentación equilibrada. Nosotros no pretendemos que ustedes reemplacen comidas, simplemente pretendemos que ustedes suplementen su alimentación y ofrezcan a su alimentación pues alimentos como la proteína que pueden ayudar a mantener un estilo de vida saludable. Nuestro objetivo en ningún momento es tratar de reemplazar o decir, como decía el doctor anteriormente, que un alimento es malo. Ningún alimento es malo, todos son buenos en su justa medida y en su justo momento. Entonces tienes toda la razón, el poder combinar una proteína animal con una proteína vegetal nos va a ayudar en nuestra alimentación a mantener un equilibrado balance de proteínas. Eso me pareció muy importante, doctor, resaltarlo, porque veo que de repente no quedó tan claro y sí vale la pena que nuestros asociados tengan bastante claro, especialmente si tenemos personas nuevas, que Isagenix es una suplementación que están haciendo a su actual esquema de nutrición. Por el momento veo que no tengo preguntas mucho más dirigidas hacia el ISAPRO. Como siempre, doctor, en todos los webinars nos pasa y creo que tendremos que seguirlo recordando. Si ustedes tienen una condición de salud, una patología particular que les lleve a tener dudas acerca del uso de los productos Isagenix, es importante que consulten a su médico de confianza o al médico que está siguiendo su tratamiento con el objetivo de que este médico pueda monitorear el uso de los productos Isagenix o puede hacer algún ajuste de ser necesario. Si de repente tu médico te indica que debes consumir más o menos proteína, si el médico está de acuerdo o no con que hagas un día cleanse, todo este tipo de datos es importante tenerlos cuando estamos bajo un tratamiento médico. Entonces, si tenemos anemia, si tenemos hipertensión, si estamos embarazadas, si llegó la menopausia, sea lo que sea, es importante que consultes a tu médico para que esta persona pueda guiarte. El doctor Treviño muy responsablemente a lo largo de nuestra charla nos ha mencionado que sería poco ético el poder decirle a una persona cómo consumir el producto únicamente teniendo en cuenta una patología sin considerar que otros datos posiblemente en su historia clínica le acompañan. Así que creo que con esto quedamos muy claros, ¿verdad, doctor? ¿Algo que añadir a este punto? No, exactamente lo que acabas de decir. Darle las gracias a todo el mundo que tuvo el favor de escucharnos y decirles que bueno, que si Dios quiere nos veremos en Colombia la próxima semana. Me encantaría saludarlos. Siempre estar en un escenario enfrente de la gente es muy rico y poderles ayudar a lo que yo pueda con todo el cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y sí, les recuerdo a todas las personas que nos acompañan desde Colombia que el doctor Treviño junto con Jonathan Santa Cruz estarán de ISATUR desde el 25 de julio hasta el 28 de julio aproximadamente. Entonces, les recomiendo que estén muy conectados con nuestras redes sociales, particularmente